Muchas gracias por estar aquí todavía. Muchas gracias por el afecto que eso demuestra y por el cariño. Muchas gracias a los rehenes que tengo acá atrás conmigo. Estos son mis rehenes, que ya van a ser liberados también pronto, como fueron los de la Embajada Argentina en Caracas. Miren, he escuchado mi nombre tantas veces hoy que es lo único bueno que va a tener mi discurso, no lo voy a decir. La ejecutabilidad internacional de la normativa de la democracia es obligatoria para los estados del sistema interamericano y como tal su aplicación debe ser garantizada a través de las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de las mismas. En eso ha consistido nuestro trabajo. La democracia no es de determinada territorialidad hemisférica, ni de jurisdicción doméstica exclusiva a los estados del hemisferio. El concepto de jurisdicción doméstica exclusiva no se aplica porque existe normativa y regulaciones internacionales que imponen a las obligaciones a los estados. Y al imponer obligaciones a los estados en el cumplimiento de la normativa también obliga a todos los demás y a la propia organización de los estados americanos, conforme a la Carta Democrática Interamericana, a supervisar su cumplimiento. En esta región los estados son sujetos y están sujetos al derecho interamericano relativo a la democracia, así como a las costumbres más establecidas de defensa de la democracia y a las doctrinas más recibidas. Las obligaciones jurídicas que surgen de la normativa internacional referida en el párrafo anterior son de cumplimiento insoslayable por los estados y por la OEA, cuyo propósito jurídico consiste en la ejecutoriedad de las obligaciones y derechos públicos de la democracia. El cumplimiento de esas obligaciones demanda su exigibilidad en las instancias institucionales internacionales correspondientes. El secretario general de la OEA actúa en nombre de todos los estados que han suscrito a la Carta Democrática Interamericana y los que no han suscrito también, porque la Carta Democrática Interamericana es una resolución, ergo se aplica a todos. Eso quiere decir que la Carta Democrática Interamericana se aplica también al régimen cubano, se aplica a Nicaragua y se aplica a Venezuela, aunque quieran retirarse, aunque quieran quedarse, es indiferente. Y por eso el secretario general, como digo, actúa en nombre de todos los estados que han suscrito a la Carta Democrática Interamericana y los que no, cuando toma acciones conforme a los artículos 17 a 21 de la misma. La democracia, por otra parte, constituye un pilar de la organización. Este hemisferio constituye una comunidad de democracias y exige la obligación por parte de los estados de garantizar el derecho a la democracia a sus pueblos, como ha sido dicho hoy. Dado que la soberanía radica en la nación, en el pueblo, es obligación garantizar que el pueblo pueda ejercer esa soberanía a través de elecciones justas, libres, transparentes y periódicas, a través de las libertades de reunión y de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etc. Y que la gobernabilidad del país esté asegurada a través de instituciones que respeten la independencia de poderes y el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho democrático. Eso es válido para esta región, el Estado de Derecho democrático, no es cualquier Estado de Derecho. Constituye, por lo tanto, una falta internacional grave dentro del sistema interamericano el no cumplimiento de esta normativa. Los estados y la OEA tienen la responsabilidad de proteger la democracia como forma de asegurar las libertades fundamentales. Y asegurar las libertades fundamentales implica también la obligación de asegurar la comida en la mesa de todas las personas y todos los pueblos de las Américas, la salud de todas las personas y todos los pueblos de las Américas. Las medidas de cumplimiento sobre la protección de la democracia como bien necesario para proteger los derechos humanos de las personas es una obligación de las organizaciones internacionales y de los estados del hemisferio.
La democracia constituye el instrumento fundamental para alcanzar y desarrollar vida inteligente, vida política inteligente dentro del sistema político, económico, social de los países de las Américas. Las dictaduras como forma de gobierno, y ese es el principal mecanismo de defensa que tienen que tener los pueblos, es rechazar esa demanda permanente que tienen las dictaduras de inducir condiciones de ignorancia o de brutalidad a los pueblos. Rechazar eso, defenderse contra eso, defenderse contra la brutalidad generada de la dictadura, defenderse contra la ignorancia generada de la dictadura. Es el principal mecanismo de defensa de los pueblos, el más necesario de todos. La aplicación y cuidado exige de la democracia, exige que practiquemos siempre un funcionamiento democrático de los estados de las Américas. La democracia debe asegurar que los mismos desarrollen los medios adecuados y las instituciones correspondientes para asegurar el ejercicio democrático. La responsabilidad fundamental, lo veíamos al recorrer el museo en el día de hoy, es con la libertad de los pueblos. Sacarle la libertad a los pueblos implica, como dije, sacarle la comida y sacarle la salud. Implica sacarle la posibilidad de prosperar y de alcanzar la dignidad como personas. Soy, en ese sentido, muy apegado al himno uruguayo, que es un poco dramático en la materia. El himno uruguayo dice, todo el himno es respecto a la patria o la tumba, libertad o con gloria morir, y después dice, y muriendo también libertad. O sea, aún después, la libertad es un concepto fundamental, esencial, de vida de los pueblos. Hemos hecho un trabajo fuerte, intenso, de deslegitimación de cada una de las dictaduras del continente. Ese ha sido nuestro trabajo, eso es lo que nos exigía la normativa de la organización. No puede funcionar como sistema político democrático normal una dictadura. No podíamos reconocer eso, no podíamos permitir la normalización de dictaduras en la comunidad democrática de las Américas. No podíamos permitir que no se reconociera como dictadura aquellos países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que definitivamente afectan día a día los derechos más básicos de la gente, las libertades fundamentales de la gente. Tenemos un contexto muy particular, hemos vivido permanentemente instancias de cambio y lo único que ha sostenido nuestro trabajo ha sido el apego a los principios fundamentales, valores fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Nosotros llegamos con la administración Obama, tuvimos administración Trump 1, administración Biden, administración Trump 2. Tuvimos un continente, llegué con gobiernos de izquierda, como señalaba Carlos, después vinieron gobiernos de derecha, de ultraderecha, volvieron gobiernos de izquierda, después volvieron otros de derecha. Todas esas aguas las pudimos navegar y las navegamos siempre, apegados a los principios y valores fundamentales de cada una de las convenciones, pero cada uno de estas determinaciones de dignidad política que son las libertades fundamentales y que es la democracia. Nuestra región tiene que encontrar variables de estabilidad democrática, como a su manera han encontrado los países del CARICOM. Nuestra región tiene que encontrar en la lógica política de la región de Latinoamérica la forma de salir de esa imperfección permanente de las democracias que los ha hecho caer consecuentemente en dictaduras. Nosotros hemos tenido que liberar presos políticos
en Nicaragua, una vez liberamos 320. Hemos tenido que hacer las mismas gestiones para Cuba y para Venezuela, que a veces han sido por contagotas. A veces el apoyo ha sido directamente moral, como me señalaba alguien que cuando lo sacaron de la cárcel me llamó de Venezuela y me dice, o sea, mira, lo único que me sostenía en la cárcel era cuando podía ver un mensaje tuyo o algún video tuyo. O sea, después, o sea, la mayor parte del tiempo no tenía esperanza o vivía en estado de depresión. Y esas son las cosas que tenemos que hacer permanentemente. ¿Por qué las tenemos? Tenemos que denunciar los crímenes de lesa humanidad, porque necesitamos un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad. Pero yo, que ahora esta secuencia de dictaduras se dicen de izquierda, pero uno mira a Maduro o mira a Ortega o mira a Díaz-Canel y son simplemente funcionarios burócratas de tercera, cuarta línea, que sin ninguna elaboración ideológica y sin ninguna capacidad de generación política, y sus ideas están más atrasadas que el paleolítico. Entonces, definitivamente eso no es izquierda, eso no es, la izquierda debería, como la derecha, debe ser capaz de generar derechos para las personas, cada vez más derechos para las personas, y esa es la elaboración política de cada uno. Pero tenemos un hemisferio todavía con crímenes de lesa humanidad que tenemos que ir resolviendo. Yo empecé denunciando los crímenes de lesa humanidad en mi país y empecé pidiendo justicia para aquellos que habían sido víctimas de crímenes de lesa humanidad en mi país, que habían sido víctimas de una dictadura de derecha. Entonces, yo tengo la capacidad, hemos tenido la capacidad de desprendernos de la ideología, porque el que se larga, el que prefiere morir agarrado de la ideología en vez de los principios, ese es un grave error. Y fue mencionado hoy acá, y por eso lo nombro, con todo el dolor que me produjo su muerte, la muerte de José Mujica, quien definitivamente me enseñó esto y mucho más en la política. Gracias.